nosotros también va a estar participando el ingeniero Rigoberto Mingo. Ahora mismo él nos va a ayudar un poco, nos va a indicar el tema de facturación electrónica, la importancia, las necesidades, cuando están obligados, que es necesario que el SRI notifique, podemos ingresar, no podemos ingresar. Entonces, en este momento vamos a dar paso para que el ingeniero también nos dé su opinión y pueda participar y avanzar con la capacitación también, ¿ya? Por favor, ingeniero, no sé si me escucha para que continúe. Ingeniero. Sí, buenas noches. Ya, ahí le escuchamos, por favor. Háblenos un poquito de la importancia sobre la facturación electrónica y qué es sus recomendaciones de acuerdo a la experiencia que usted maneja ya en el medio de lo que es las empresas, por favor. Sí, ¿cómo está? Buenas noches, mi estimado señores panelistas en presente escuchando. Bueno, como ustedes conocen, el tema de facturación electrónica empezó, me parece, hace unos 2, 3 años. Anteriormente había muy pocos contribuyentes que estaban obligados. Actualmente el SRI ha ido involucrando a más contribuyentes y se prevé, creo que para el 2020-2021 prácticamente ingresen casi la mayoría. Si bien es cierto, el SDI ha establecido plazos para entrar, si cabe la palabra, obligatoriamente, pero no es necesario realmente, digamos, esperar que le llegue el plazo para entrar en la facturación electrónica. Cualquier contribuyente lo puede hacer. Es más, nosotros consideramos de que este tema de la facturación electrónica es algo, un adelanto tecnológico muy importante, en donde realmente no podemos nosotros descuidar este tema. Esto es parte del adelanto tecnológico y prácticamente si no lo hacemos estamos también quedándonos atrás. Entonces, se invita, ¿no?, a que todos los contribuyentes, pequeños, grandes, ingresen, aunque no estén obligados. Básicamente eso es lo que puedo mencionar. Y en cuanto a, digamos, al tema ya de pedir la autorización y todo eso, como digo, lo pueden hacer en cualquier momento y no esperar este tema de plazos. Recuerdo yo que el año pasado, creo que fue, eh, todo el mundo dejó para enero, diciembre, enero, y era un problema realmente. Entonces, es bueno mejor adelantarse y no esperar hasta el último para ingresar a este tema de la facturación electrónica. Perfecto, ingeniero. Entonces, bueno, yo voy a avanzar con los temas que tengo preparados y en cualquier momento vamos a pedir su participación para que de pronto se vayan resolviendo algunas dudas de las personas que van a intervenir, ¿ya? Entonces, De acuerdo. yo le, yo le pido, por favor, el momento que vayamos a empezar con alguna de las consultas, ¿sí? De Listo, verán. acuerdo. Primero, un poquito les comento antes de ir a la práctica, antes de empezar a revisar las novedades típicas, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos día a día con el tema de facturación electrónica? ¿Cómo solucionar las ciertas cosas? Hay algunas que como usuarios ustedes las podrían solucionar. Entonces, yo lo que quiero el día de hoy es que de lo que vamos a indicar, ustedes vayan un poco también familiarizándose con con las diferentes novedades que nos encontramos en este tema de facturación electrónica. A veces, cuando estamos empezando, aún es un poco más complejo. Hay ciertas cosas, como es nuevo, ¿no? Hay ciertas cosas en las que a veces nos detenemos, nos trabamos y no podemos continuar con el proceso normal que Hay es de los comprobantes. algo que de pronto es bueno mencionar, tal vez.
Yo escucho que muchos contribuyentes, a veces, especialmente los pequeños, tienen temor. Creen que por hacer una factura electrónica les van a entrar un control, digamos, por decirle, del inventario. Situación que no es así, ¿no? Porque al final lo que se reporta al SRI son cantidades, no, digamos, el movimiento del inventario, que eso no es posible. Entonces hay que analizar esa parte porque yo sí he escuchado de muchos contribuyentes que tienen miedo que entrando a la facturación electrónica van a entrar a un control mayor. Eso no deja de ser nada más que una factura similar para mi concepto a las físicas, que no conlleva ningún riesgo ni que de una u otra manera se vaya a sentir comprometida, digamos, la información confidencial de cada contribuyente. Siga nomás, mi estimado Jaime. Muchas gracias. Ya, sí, exactamente lo que nos dice el ingeniero también, tomarlo en cuenta, por favor. Hay mucho temor, es la palabra, entonces estar pendientes también de que es un tema del documento el que se está emitiendo, el que está revisando el SRI. Ya. A ver, primero la primera parte que vamos a revisar es luego de que caso 1 fuimos notificados, ¿sí? Caso 1 vamos a entrar a facturación electrónica, ya tenemos nuestra facturación electrónica instalada en la empresa, el proceso en sí de facturación no cambia, ¿no? Se adiciona así un tema más que es el firmado, se adiciona que nosotros tenemos que estar pendientes de que todos los documentos se autoricen. Cuando no se autorizan, por ejemplo, ¿de qué dependemos? En este caso, vamos a ver de qué dependemos, de qué depende de que un documento se autorice inmediatamente o se quede pendiente, se vaya a algún otro estado, ¿ya? Entonces, para eso les voy a compartir la pantalla, por favor me indican si es que de pronto no se ve o algún tema. Yo voy a compartir mi pantalla para que podamos ir revisando. ¿Sí? Entonces, normalmente, lo primero con lo que vamos a empezar revisando es cada uno de los comprobantes, cuál es el proceso de autorización. Luego de su emisión, hablemos de facturas de venta. Todos, para emitirlas, normalmente generamos las facturas desde nuestro módulo de facturación. Las personas que tienen el punto de venta, que es para facturación rápida, ¿no? Para empresas que manejan el tema de autoservicios con lo que es punto de venta. Entonces, cualquiera de las opciones a la final que generemos, estamos emitiendo ya el comprobante. Estamos emitiendo un comprobante que se va de la misma forma que lo hemos venido haciendo sin facturación electrónica, se va a listar en las mismas pantallas, en los mismos reportes. Adicional a eso, se tendrá que generar el proceso de autorizado, ¿sí? Normalmente nosotros lo tenemos automático. El proceso automático nos facilita de que se hizo el comprobante y automáticamente se generó la autorización. Recordemos que la autorización se va a generar al momento de que ustedes emiten, se empieza el proceso que es el firmado. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? El firmado lo que hace es tomar el documento, un archivo que genera el VisualFact, envía el proceso de autorización, lo envía al SRI en este caso. El SRI verifica la validez del archivo porque cumple con una fecha técnica, ¿no es cierto? Verifica la validez del archivo y luego de eso, si es que pasa todas está con todos los campos o con todo lo necesario, será autorizado y lo devuelve a nuestro sistema, ¿no? Que nuestro sistema se encargará de colocarlo dentro del grupo de autorizados. Eso sería un proceso normal de autorización automática. Entonces, al momento de archivar un documento, se genera la autorización y ya se pasa al grupo de autorizados. Ahora vamos al supuesto de que no se generó la autorización, de que el comprobante se quedó en cualquier otro estado menos dentro de autorizado. Entonces, lo primero
Y aquí sí me gustaría que terminando lo que voy a decir ahora, no sé si nacen de pronto algunas consultas para poderlas tratar con cada uno de ustedes. A ver, entonces, lo primero, si si se generó la autorización y no hubo ninguna novedad, en el mejor de los casos, aquí dentro de nuestro módulo vamos a tener los diferentes estados. Tenemos un estado sin firmar, lo que está primero, autorizadas, que serían las que yo les mencionaba hace un momento, de que en el mejor de los casos se van a ir todas a la opción de autorizadas, ¿sí? Pero habrá situaciones en las que no se van a autorizar de pronto porque por algún problema de los siguientes que vamos a mencionar. Uno de los uno de los casos comunes es que una factura se quede en transmitida sin respuesta. Transmitida sin respuesta, ¿qué significa? Significa que pasó el proceso, el sistema generó el proceso, luego fue enviada al SRI, el SRI la verificó y la guardó, pero todavía no generó la autorización. ¿Sí? ¿Qué es lo que, qué es lo que puede pasar? Un caso. El segundo caso es que el sistema envía, verifica, pero el SRI no da respuesta. ¿Sí? Entonces, estas dos situaciones. La primera es cuando el SRI tiene un estado que se llama por procesar, la va a guardar hasta un momento determinado. Entonces, al momento que el sistema del SRI tiene ya guardada en un estado que se llama por procesar, pueden pasar varios minutos o horas, incluso nos hemos dado cuenta que a veces son 24 horas y 48 horas y ya la procesa y la pasa al grupo de autorizadas. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que nos tendríamos que hacer? Tendríamos que esperar, a que el SRI cumpla con el proceso y la pase autorizada. El segundo caso, hablábamos de que el sistema envía la solicitud de autorización, pero no recibimos respuesta del SRI, o sea, no recibimos una respuesta de autorización. Entonces, el sistema VisualFAC la va a filtrar, la va a separar dentro de la opción de transmitida sin respuesta. ¿Qué se recomienda hacer en estos casos? En estos casos se recomienda esperar un poco, qué sé yo, después de si nos damos cuenta de que no se ha autorizado, nuevamente la volvemos a enviar. ¿Qué es lo que no debemos hacer? No debemos intentar tantas veces autorizarla porque vamos a toparnos con el inconveniente de que no se autoriza, no se autoriza hasta que podemos llegar al momento en que podamos saturar el sistema, ¿ya? Entonces, tratar siempre de esperar primero, de pasar el proceso y esperar un poco, porque aquí ya influyen varios factores. Como yo les decía al inicio, ¿qué es lo que influye? Primero, vamos a depender mucho de nuestro internet, ¿no? De nuestro internet, que si al momento de autorizar está bien, no está lento, está respondiendo correctamente, pasa a la verificación al SRI. Si el SRI está congestionado, no sé si han visto muchas personas que a veces los fines de semana o hay ciertos días, el SRI se pone, está en mantenimiento, por ejemplo. Si sabemos que está en mantenimiento, no pasemos los procesos de autorización, se repetir los procesos de autorización. ¿Sí? Entonces, hablamos en este momento de las que son transmitidas sin respuesta. ¿Sí? Ya si pasamos, ya pasando a otros estados, por ejemplo, también nos suele pasar en la empresa que cuando hacemos el proceso de autorización, se queda en el estado sin transmitir. Yo lo voy a ir nombrando más o menos en el orden de lo que más sucede, ¿no? De que como nosotros estamos el día a día en el tema del soporte, estamos
resolviendo novedades, viendo situaciones que pasan. Entonces, vamos a irlas nombrando un poquito en el orden de lo que más sucede. ¿Ya? El siguiente punto sería la sin transmitir. ¿Sí? ¿Cuándo se va sin transmitir? Cuando el sistema, al momento del proceso de autorización, se encontró con alguna novedad en el archivo, en el documento que no cumple con las especificaciones técnicas. Por ejemplo, si hablamos de una factura, si al crear el cliente nosotros olvidamos colocarle la dirección, esta factura se va a ir a sin transmitir. ¿Sí? Si nosotros hacemos una retención, ¿sí? Olvidamos colocar la dirección, de la misma forma se va a ir a sin transmitir. Tomamos un código de pronto, tomamos un código de retención que no es ya utilizable o fue utilizado hasta cierto mes, pero ya a partir de esa fecha ya no se lo va a utilizar. En el código de retención hablamos, también nos la va a pasar a sin transmitir, indicándonos un mensaje, ¿sí? Nos va a indicar un mensaje donde nos ayuda a detectar cuál es el campo, cuál es el problema que existe en ese documento. Entonces, y así hay muchos temas más que las envían a sin transmitir. Sin transmitir es porque alguno de los campos no cumple con las especificaciones técnicas, ¿no? De la misma forma, tenemos los documentos, los devueltos, documentos devueltos. Dentro de los devueltos son escasos, son muy pocos. Por ejemplo, podría pasar, no se ve, pero podría pasar, un devuelto, por ejemplo, es que se emite con el mismo número. ¿Sí? No se podría repetir la numeración de una retención, de una factura, de una nota de crédito, porque el número forma parte de la clave de acceso. La clave de acceso es la que genera el sistema que factura, el sistema que emite el comprobante. Esta clave de acceso la envía al SRI. Con esa clave de acceso se genera la autorización, que ahora es la misma, ¿no? Y regresa ya autorizada. Entonces, si es un documento que ya existe, ya no lo puede volver a autorizar, nos va a decir que la clave de acceso ya está registrada. Cosas así en el tema de vueltas y de no autorizadas. Por ejemplo, un caso que se ve muy a menudo en no autorizado o en devuelto es que nosotros vamos a empezar el día de hoy a emitir comprobantes. Vamos a empezar a emitir comprobantes y autorizamos la primera y se nos va a no autorizada. ¿Por qué? Porque se nos pasó por alto hacer la solicitud dentro del SRI, ¿sí? Entonces, uno de los procesos iniciales, uno de los procesos que no debemos dejar pasar por alto es, aparte de contratar un sistema, hacerlo configurar al sistema para facturación electrónica, hacer los enlaces respectivos que hacen los técnicos con los sistemas. Aparte de eso, hay que hacer la solicitud al SRI. Y esa solicitud se la hace todo en línea, ¿no? Como ya lo habrán hecho la mayoría de ustedes. Si esa solicitud no está hecha o el SRI nos suspende la autorización de documentos electrónicos, sí ha pasado un par de ocasiones en que fue suspendida, ya estuvo trabajando, pero le suspendieron por algún tema tributario que tuvo alguna novedad. Entonces, ahí también los documentos se van a ir a no autorizados. Estamos, a ver, un ejemplo adicional, estamos emitiendo nuestro establecimiento, es el 002, el 003, el establecimiento 1 lo tenemos cerrado, ¿sí? No nos fijamos, no nos dimos cuenta al momento de emitir un comprobante, se nos registró con el establecimiento 001, que era un establecimiento cerrado. Otro caso que el SRI nos va a devolver como no autorizado y aparte nos la va a enviar a no autorizada, ¿sí? Entonces,
Estos casos hay que tener mucho cuidado. Al último, más que todo, siempre que, si es que nosotros no manejamos el establecimiento común, que es el 001, tenemos otro establecimiento, hay que tener mucho cuidado porque nosotros lo relacionamos con el usuario, el establecimiento. Entonces, si creamos de pronto un nuevo usuario, fijarnos en el anterior o en uno que ya está creado para ver los parámetros que tienen que estar asignados a uno de los usuarios y más que todo al nuevo para que se genere bien el comprobante electrónico. ¿Sí? Voy a quitar el compartir un momentito de la pantalla para que por favor aquí hagamos un alto. Y ahora sí les pido, me levanten la mano la persona que quiera hacer una consulta para apoyo, pueda apoyarle yo o podamos apoyarnos también con el ingeniero Rigoberto que está en línea. También tienen una opción que me gustaría que si la podemos utilizar, una opción que se llama preguntas y respuestas. Al momento que ustedes están en sus pantallas, tienen ahí. Si de pronto lo hacemos también por ese medio. Ya, a ver, aquí tenemos a una persona que nos levanta la mano. Le voy a habilitar el micrófono, por favor. Se registró como Sonia, por favor, si me ayuda. ¿Cuál es su consulta? Tiene que habilitarle en su máquina también el micrófono, por favor. Creo que alguna dificultad. Otra persona, ¿hola? Ya, otra persona, por favor, para que nos ayude a participar, consultar algo. El usuario está registrado como Dora Galvez. Por favor, le invito a que nos indique cuál es su novedad. Recuerden que tienen que habilitar el micrófono cuando ustedes se conectan. Por lo regular se conecta con el micrófono en silencio para que por favor le habiliten ahí. Bueno, hasta ver si alguien puede salir, por favor, al aire para que también acá les contesto. Voy a ir contestando preguntas que están puestas en el chat. Ya, tenemos una consulta con un mismo usuario, dos establecimientos. Ahí lo recomendable siempre nosotros lo hemos manejado es por usuarios. Cuando es sobre el tema de dos establecimientos diferentes, nosotros lo estamos manejando con un usuario diferente para cada uno. O tal vez si es que es dos... Hola. Ahí le escuchamos, por favor, para que nos ayude con su... Hola, ¿cómo estás? Mi pregunta es la siguiente. Al momento en que, bueno, ya se ha realizado en este caso, ya se cuenta con la facturación electrónica, ¿qué pasa cuando una persona eh, solicita la factura del Perú o de Colombia? ¿Se lo puede realizar siendo en este caso una empresa internacional? El documento, sí, lo que sí, el momento de registrarlo al contribuyente, el momento de registrarlo al contribuyente o al cliente en este caso,
tendríamos que tomar en cuenta que es con pasaporte, ¿no? Tendríamos que crearlo como con pasaporte para que al momento de la autorización no haya inconveniente y se pueda generar correctamente el documento, porque igual todos los tipos están habilitados, tanto RUC, cédula, pasaporte y consumidor final, que se pueda emitir un comprobante electrónico. Sí, eso es igual, todos los datos son necesarios. Por ejemplo, lo importante ahí es registrar, siempre que creamos a un cliente, siempre que creamos a un cliente, lo importante siempre es seleccionar los datos principales, ¿no? La razón social o nombre del cliente, la dirección, el RUC y lo que es el correo. El correo se vuelve necesario porque con ese correo van a llegar las notificaciones del documento autorizado y podemos descargar también lo que es el RIDE, nuestro cliente poder descargar el RIDE desde el correo electrónico. Y aprovechando que estamos un poquito hablando sobre este tema, también mencionar que todos sus clientes, todos sus proveedores o receptores de los documentos electrónicos los pueden descargar siempre desde factel.com.es, ¿no? Desde ahí pueden registrarse, tienen la opción de registrarse con su número de cédula, con su número de RUC. En inicio, de hecho, los pueden descargar con su número de cédula y RUC. Luego, quieren registrarse para tener todas las características del portal, tener acceso a las características, lo pueden hacer igual con su correo y luego ya siempre tener ya su clave para poder descargar. Ya, tenemos otra pregunta. Ya, aquí tenemos una consulta, por ejemplo, de una persona que hizo la solicitud de la facturación electrónica, pero no seleccionó todos los comprobantes, ¿no? Dice, cuando vamos a hacer la solicitud dentro del portal del SRI, nos da opción a seleccionar factura, retención, nota de crédito, nota de débito, guía de remisión, por ahora, ¿no? Entonces, si no hemos tomado en cuenta eso y ahí hicimos solo solicitando de pronto facturas, después podemos entrar por la misma opción, pero tenemos que colocarnos en la que dice inclusión de comprobantes, ¿sí? Hay una opción que dice inclusión de comprobantes. Esa la vamos a tomar a, qué sería las que faltan, que sería de pronto, si solo tenemos facturas, podemos tomar retenciones, notas de crédito, o a veces solo pedimos retenciones y notas de crédito, no pedimos guías de remisión y notas de débito, podemos incluir de esa forma, ¿no? Igual en el portal del SRI, con nuestro usuario, con nuestro RUC, perdón, y nuestra clave dentro del SRI, vamos a poder hacer la inclusión, se llama en este caso, inclusión de los comprobantes adicionales. ¿Ya? Hay otra persona también que levantó la mano, le habilito, por favor, para que nos pueda indicar su consulta. Ya, verán, aquí un poquito para que nos ayude también el ingeniero Rigoberto, por favor, el ingeniero Rigoberto, para que nos indique, hay algunas consultas que suelen pasar y que son comunes. Por favor, ¿qué pasa, qué sucede cuando
Luego de autorizado un comprobante, lo correcto, bueno, lo mejor de los casos es que se queda autorizado y uno sigue el proceso, pero hay ocasiones en las que yo me equivoqué al emitir una retención. ¿Hasta cuándo yo o qué tiempo tengo yo para poder de pronto anular esa o pedir la anulación, que sería en este caso, ¿no? Pedir la anulación. ¿Hasta cuántos días puedo hacerlo? ¿Nos puede ayudar con eso? A ver, de lo que yo conozco, hay una resolución del SRI que prácticamente la única manera de anular un documento de venta es con una nota de crédito. Si bien es cierto, hay una opción para anular, pero lo más aconsejable es anular mediante emisión de nota de crédito, porque y para eso de lo que yo conozco no hay fecha realmente, o sea, se puede anular en cualquier fecha cuando uno detecte de que ha habido un error en la emisión de la factura de compra, de venta, perdón. ¿Por qué razón, digamos, nosotros generalmente recomendamos que se haga nota de crédito y no se anule? Especialmente cuando están obligados a llevar contabilidad, en donde existe, por ejemplo, ya un cuadre diario de caja, de cuentas por cobrar, y todo eso que se va cuadrando normalmente, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo anulo? Sencillamente voy a generar un descuadre en la contabilidad. Entonces, por esa razón, inclusive es mucho más práctico y, digamos, aconsejable 100% anular mediante emisión de nota de crédito. De hecho, hay algunos sistemas informáticos que no le permiten bajo ninguna circunstancia anular una factura. Usted hizo una factura de venta y ya no hay manera de anular. La única manera de anular es mediante emisión de nota de crédito. Entonces yo aconsejo eso, hacer nota de crédito. Y si hice mala nota de crédito, nota de débito. Y así sucesivamente voy haciendo esa cadena. Ya, y en el tema de las retenciones, en ese caso sí creo que se recurre a la En las retenciones, sí, eso de allí es otra cosa. Eso sí, hay que anular y esperar que a donde yo emití la retención me autorice. Acepte la anulación que yo la pedí. Bueno, para que todo quede correcto. Ya, listo. Entonces, bueno, primero el tema de cuándo sí nos van a aceptar la anulación, si hablamos de una retención específicamente, cuándo sí nos van a aceptar sería cuando esté dentro de un periodo eh, normal, dentro de un periodo en el que nosotros podamos anular y también la otra parte pueda recibir la anulación, porque ten en cuenta de que puede pasar ya la declaración. Todos hacemos una declaración, ¿no es cierto? Entonces, si la otra parte o el peor en este caso, quien es el que recibe la retención, ya hizo sus declaraciones, tiene todo cerrado, ya no es tan recomendable solicitar esa anulación si ha pasado mucho tiempo. Entonces, siempre yo les recomiendo, y eso día a día nosotros pasamos siempre recomendando, es antes de nada, siempre que haya la conversación con el proveedor, haya ese contacto donde se consulte si podemos hacer una anulación, si va a haber, si hay cómo hacer una anulación, si nosotros solicitamos la anulación, si parte de ellos nos van a aceptar esa anulación. Entonces, eso siempre considerar antes de hacer la solicitud en el SRI. Entonces, considerando ese tema de las anulaciones, tenemos también que tener mucho cuidado de que primero tenemos que esperar que la anulación se haga correctamente en el SRI. Luego de eso, sí, hacerla en el sistema, porque hay muchas situaciones en que yo me adelanto y la hago ya en el sistema, la anulación, y todavía la otra parte no nos aceptó, en este caso que sería el proveedor, ¿no es cierto? Entonces, tengamos mucho cuidado por ahí, no nos adelantemos, esperemos a que el proveedor acepte la anulación, vemos que todo está bien, que el documento ya no se encuentra dentro de los autorizados vigentes, sino ya está dentro de los anulados, y ahí sí, nosotros procedemos a hacer la anulación
en el sistema para que no haya ninguna dificultad a futuro. ¿Sí? Tenemos una pregunta que debo hacer si un documento no se autoriza. Si está dentro de nuestro conocimiento, justamente les iba a indicar acá, dentro, aquí nosotros tenemos los diferentes estados, les decía, ¿sí? Aquí en la parte final casi del documento van a encontrar una nota. Si es que pueden ustedes encontrar, normalmente dentro de esa nota les doy ahí una pequeña recomendación, cómo podrían ustedes encontrar cuál es el error del documento. Por ejemplo, sería después de todo ese texto que les muestra, incluso les va a mostrar ahí un texto en inglés, final de todo eso, entre comillas, ¿sí? Si pueden apúntenlo, entre comillas van a encontrar el campo en donde está afectado. Por ejemplo, hablábamos hace un momento que si no tiene autorización, perdón, si no tiene la dirección, el cliente no se va a autorizar. ¿Qué es lo que les dice? Dirección del comprador. ¿Sí? Entonces, entre la comilla van a encontrar el nombre del campo que está con error. ¿Sí? Hay algunos casos de las empresas que manejan el tema de los servicios. Cuando uno factura un servicio, crea un ítem que se llama servicio técnico, servicio prestado, o como se llame el ítem, pero yo le adiciono al final, cuando estoy haciendo una factura, ¿sí? Yo le adiciono al final de todo ese texto lo que yo estoy facturando. Por ejemplo, servicios prestados del mes de junio, ¿sí? Entonces, en ese texto que adicionan, esto es solo para las empresas que facturan servicios, por favor. En ese texto que nosotros adicionamos en la línea donde nos va a dar la descripción, que sería en este caso de la factura, por favor, no hagamos saltos de línea. ¿Cuáles son los saltos de línea que están considerados dentro del tema de la ficha técnica que no deben existir? Son los enters que llamamos. En esa pantalla nosotros podemos dar enter y se convierte en un salto de línea. ¿Qué tenemos que hacer? Escribir de corrido todo. ¿Sí? Entonces, por favor, en cuando tengamos esos casos, igual me va a decir, entre comillas, como decía, entre la comilla sencilla, nos va a decir que el problema está en el campo de la descripción. Ya, y así van a haber casos. Si ya luego de revisar, ¿sí? Luego de revisar, hemos llegado al punto en el que no se entiende, no sabemos cuál es el problema. Por favor, de parte de la empresa se les indicó, se les había dado un usuario en la clave donde se puede reportar ya el problema que tenemos, que un documento no se autoriza, si es una factura, si es una retención, reportamos la incidencia, ¿no? Dentro del programa de soporte técnico, si ya no lo hemos encontrado, deberíamos ya apoyarnos en el departamento técnico de OLE Sistemas, pero lo podemos revisar de esa forma. ¿Sí? Entonces, en el tema de la validación y corrección de errores, hay algunos casos también, por ejemplo, que nos menciona, y esto sí puede pasar, que el SRI también lo permite, a veces nos han consultado, es otro tema que también está dentro de lo que tenemos que revisar, es si yo puedo emitir un documento físico cuando ya estoy dentro de facturación electrónica. ¿Sí? Entonces, esto sí se puede hacer, por eso el sistema mismo de hecho está adecuado y fue creado para casos especiales, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que emitir un comprobante, una retención, pero el SRI está en mantenimiento 2 o 3 días. Entonces, yo necesito que ese documento se genere hoy. Entonces, podemos nosotros hacer esa retención física. Obviamente, para eso necesitamos siempre tener un libretín en oficina, un libretín de documentos físicos para poderlos emitir cualquier momento. De igual forma podemos hacerlo con las facturas, también podemos hacerlo con las notas de crédito, igual, ¿no? También, hablando
de todos los comprobantes. Últimamente se ha escuchado el tema de la emisión de las guías de remisión, pero guías de remisión itinerantes, que son, los manejamos y las llamamos de esta forma, las guías de remisión, que son, tienen un documento, una factura de sustento, ¿sí? Normalmente, si yo vendo mercadería, tengo una factura, hago la factura y hago la guía, que es lo común que hemos manejado, pero hay situaciones en las que yo tengo que emitir una guía por movilización de mercadería, tengo que emitir una guía por traslado de la bodega, la final es movilización mismo, qué sé yo, de la bodega pasar. Entonces, si eso lo necesitan, nosotros ya contamos con esa opción para que puedan hacer uso. Igual tenemos que hacer unas configuraciones, tenemos que hacer configuraciones, pero ya las podemos emitir y esto se vino escuchando hace mucho tiempo de que eran necesarias, entonces se desarrolló también el SEMA para que ustedes las puedan hacer uso, ¿ya? Sí, por favor me indican, no se olviden en preguntas y respuestas, pueden por favor poner ahí su consulta y podemos ir contestando. Aquí hay una pregunta que me gustaría que nos ayude el ingeniero Rigoberto. Dice, ¿el SRI puede pedir las facturas de venta en caso de auditoría, si son digitales? Bueno, para mi concepto no debería ya ser así. Si bien ciertas facturas ya constan en la misma base de datos del SRI, entonces no tendría sentido para mi concepto que vuelvan a pedir esos documentos. Ya. Ya, pero igual como nosotros lo tenemos, las mantenemos estos documentos, nosotros alojamos esta información dentro de un servidor. Ustedes en cualquier momento podrían hacer uso e imprimir, ¿no? Y podrían imprimir un RIDE, podrían descargar el XML más la factura. Recuerden que nosotros tenemos publicado por varios años esos documentos, ¿no? Y eso sí me gustaría también, de la mano de esto, recordarles y siempre menciónenles a los clientes, a sus proveedores, que las pueden descargar del portal del SI, del portal de factel.com.es, que es nuestro portal que les entregamos para que puedan consultarlas en cualquier momento. Están 7 años ahí, pueden ustedes en cualquier momento descargarlas como emisores y también las pueden descargar sus clientes o proveedores también como usuarios de cada uno de los que recibieron estos documentos. Podemos manifestarles eso porque hay veces en que, y eso vamos a llegar al otro punto en el que vamos a tratar, a cada momento nos están solicitando que les reenviemos el correo, que no llegó al correo, que no está en el correo la retención, la factura. Entonces, ver la forma de nosotros alivianar también esta parte del trabajo que nos ocasiona. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer un poquito direccionándolo al usuario que vaya también a la página. Si de pronto ustedes tienen su propia página y quieren que su proveedor, su cliente, entre por la página de ustedes, nos tienen que pedir y a la persona que diseñó su página le podemos entregar el link, cómo hacemos para que directamente desde su página llame a la de Factel y pueda descargar sus comprobantes, ¿sí? Con eso ustedes tienen visitas en su página y lo están haciendo dentro del mismo portal. Si la factura fue emitida
a una entidad pública y fue cancelada y emitieron la retención. En esto, ingeniero Rigoberto, en el típico caso de que ya se emite la factura, nos hacen la retención, pero no llega la cancelación. En este caso, la nota de crédito normalmente se emite por el total. Bueno, primero que nada, debería existir una nota de crédito, ¿no? Debe ser por el total, aunque la diferencia generaría como un valor a favor, ¿no? Generalmente debe ser por el total, porque recuerda de que yo anulo un documento emitido, en este caso es para anular, porque hay ocasiones que son descuentos, pero si es una anulación, para mi concepto debe ser total. Hola. Un poquito se perdió el audio al final, Hola. no lo escuché, no sé si A ver, nos repite, por decía favor. que Ahí le ahí escucho, se escucha, me un ya. poquito lo. Indicaba Sí, muy bien. de que generalmente debería, si estoy anulando una factura de venta, debería hacerlo por el total, ¿no? A no ser de que ya la retención haya sido declarada, bien sería de mutuo acuerdo con la otra parte, pero para mi concepto, en primera instancia debería anularse sobre el total. Y si es que es un descuento de evolución, ahí ya el tema es distinto, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con una anulación de una factura. Entonces, para mi concepto, lo prudente, lo aconsejable, como decía yo, hasta inclusive para evitar descuadre y estas cosas, anular por el total de la factura. Ya, sí, ya, perfecto. Eso, entonces, bueno, ya estábamos hablando hace un momento del tema del portal, ¿no? Ahí nos quedamos con el tema del reenvío de los correos. Eh, Ustedes siempre aparte de la emisión de los comprobantes, aparte de la emisión de los comprobantes, en cada una de sus empresas se les deja creando el acceso al factel local, ¿sí? Recuerden que desde ahí bien podemos reenviar el correo electrónico, ¿sí? Tenemos la opción de reenviar al correo electrónico, tenemos la opción de descargar el RIDE, ¿sí? Tenemos la opción de descargar el XML en el caso de que se tenga que entregar mediante un adjunto de correo, lo podemos hacer desde cualquiera de esa opción. Adicional, también recuerden que tenemos el tema del reenvío directo desde VisualFAC, ¿sí? Desde VisualFAC también hay la opción de reenviar directamente, entonces todas estas cosas las podemos hacer uso para que cuando se dé algún caso, ¿no? Si no hemos logrado de que nuestro cliente o proveedor trabaje directamente desde el portal, podemos reenviarles a sus correos. Aquí tenemos algo, Famer, de pronto usted la persona que consultaba el tema de las facturas electrónicas. El ¿Ya? reglamento de facturación en su artículo 41 indica, dice, los sujetos pasivos que fueren autorizados a emitir e imprimir sus comprobantes de venta, documentos complementarios o comprobantes de retención por medios electrónicos deberán mantener obligatoriamente el archivo magnético de todos estos documentos en la forma que determine el Servicio de Rentas Internas. Entonces, en otras palabras, nos está ordenando de que debemos mantenerlos igual a los archivos y nos pueden pedir. Allí de pronto hacer esa aclaratoria que había indicado al inicio. Ya. Sí, eso. Ya, sí. Y eso iría de la mano con lo que decía yo de que para eso también tenemos el resguardo, ¿no? Dentro de Claro. nuestros servidores les estamos resguardando la información para que la puedan consultar en cualquier momento. Uh-huh. Ahí está claro Ya, en los reglamentos de comprobantes de venta. perfecto. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Por favor, no se olviden, nos escriben a preguntas y respuestas o
nos levantan la mano para poderles habilitar el micrófono, aunque no pudieron todos. Por favor, me indican, ¿ya? O en el chat también. Recién les mencionaba sobre el tema de que deberíamos reportar por medio de- del programa de soporte técnico. Por favor, las personas que están participando hoy, si no tienen acceso aún, están dentro de facturación electrónica, por favor, para que se comuniquen con y podamos solicitar el tema de la herramienta, el acceso a la herramienta, para cada uno de los requerimientos o novedades que encontremos en la facturación electrónica. Ya, aquí tenemos otra pregunta, ingeniero Rigoberto, no sé si de pronto usted tiene conocimiento en este tema y nos puede también orientar un poco. ¿Qué pasa, eh, qué pasa cuando ya fui notificado, pero por algún tema yo no ingresé inmediatamente cuando me notificaron que debería ingresar? Pasé un mes, 2 meses. ¿Qué situación hay aquí o cómo actúa el SRI sobre esto? A ver, por ahora yo no he visto realmente sanciones de este tipo, al no ser sería una falta reglamentaria, donde recuerden hay sanciones de tipo A, B, C, dependiendo, en esa lista debe estar una multa dependiendo del tipo de contribuyente, pero hasta la fecha actual aún no ha existido sanciones de este tipo. Lo importante es de que el contribuyente mantenga documentos autorizados. Si bien es cierto, como hablaba también el ingeniero Hammer, si yo ya estoy con facturación electrónica, puedo tener facturas físicas autorizadas. Entonces, mal haría el SDI en digamos, decir que no he cumplido con la ley. Las facturas físicas son igual válidas, pero sí, como hay una disposición en la ley que dice en tal fecha debe entrar, para mi concepto sí entra dentro de este aspectos en donde existen las faltas reglamentarias y las multas, recuerden ustedes, son de acuerdo al tipo de contribuyentes, con especial, si es sin fines de lucro, obligado o no obligado, hay una lista de infracciones que pueden tipificarse y que generalmente el SRI no las cobra enseguida, sino a veces pasando mucho tiempo, 1 año, 2 años. Y como hay una serie de infracciones a los que avanza a cobrar, les cobra, y los demás, los que ya por A o B pasó el tiempo, ya sencillamente no hay la sanción. Entonces, por ahora yo no he visto sanciones de ese tipo que por haber estado ya de una u otra manera obligado no lo haya hecho. Lo que recomiendo, como digo, es mantener al menos las facturas físicas autorizadas. Ya. Otro de los puntos que debemos recordarles también a los participantes es que una vez que nosotros entramos a facturación electrónica, siempre nacen estas consultas, es que el anexo transaccional, por el momento el anexo transaccional de ventas ya no debe ser presentado, ¿no? Dentro del transaccional se tendrán que subir por ahora lo que son facturas de compra con sus retenciones, ¿no? Todo lo que es dentro de ventas sí deben subir lo que son las retenciones. Recuerden que hay retenciones físicas que todavía nos siguen emitiendo nuestros clientes. Hay algunos de nuestros clientes que podrán no estar todavía dentro de facturación electrónica o emisión electrónica. Entonces, sí debemos tomar en cuenta las retenciones porque son físicas, ¿no? Entonces, al hacer el anexo transaccional, no tenemos que cargar o subir, como queramos llamarle, las ventas que son electrónicas, salvo el caso que dentro del mismo mes, ¿sí?, vamos a declarar las ventas o vamos a tomar las ventas para el anexo transaccional, salvo el caso que dentro del mismo mes,
tenemos tanto facturas físicas como electrónicas. Dentro del sistema, cuando están importando las facturas de venta, hay una opción que dice importar solo manuales. ¿Sí? De pronto, para las personas que quieran verle, les comparto la pantalla porque hay muchas situaciones en las que hay dudas sobre este tema. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dentro del anexo transaccional, ¿sí? Dentro del anexo transaccional tenemos el tema la opción para subir solo las facturas físicas o manuales, que sería en este caso. Anexo transaccional. Dentro del anexo de ventas, tenemos esta opción. Esta opción que nos ayuda a que solo se suban las facturas que son físicas o las facturas manuales que generamos dentro del sistema. ¿Cuándo suele pasar esto? Más de lo común que he visto es de que los primeros días de un mes estuve con documentos físicos, por el día 10 o por el día 15 empecé a trabajar con facturación electrónica, entonces significa que todos los documentos físicos yo los tengo que tomar en cuenta dentro del anexo transaccional. Para eso fue creada esta opción, solo manuales, y luego presiono importar ventas. Con eso se me van a presentar solo los documentos que fueron emitidos físicamente. Por eso el sistema ya los clasifica. Entonces, no sé, ¿alguna otra consulta? ¿Algún otro tema que necesitemos tratar? De pronto está el ingeniero también que conoce mucho en la parte tributaria, contable, para que nos pueda apoyar en este momento. Y hasta eso, bueno, aquí les doy un tema, un criterio personal sobre el asunto tenemos una consulta aquí que nos dice, ¿qué debo hacer si no firmé el documento o no se firmó algún documento que tiene ya más de 30 días? ¿Sí? De acuerdo al SRI, lo correcto siempre ha sido tener el firmado, que sea la autorización, máximo dentro de las 24 horas. Pero sin duda, que a veces de pronto se nos queda, o lo hicimos, o una factura de compra nos llegó tarde y está con bastantes días atrás la retención emitida. Entonces, el SRI si nos dice que son 24 días lo correcto, lo obligatorio, lo correcto, digamos, pero el portal está abierto hasta 60 días para autorizar un documento. Hay que tomar en cuenta varias cosas. La primera es que si yo autorizo un comprobante de hace 30 días atrás, ¿sí? Voy a incurrir en algunas novedades. Por ejemplo, la primera, que la persona a quien le estoy emitiendo ese comprobante, sea factura o retención, realizó sus declaraciones. Primera cosa. Segunda, si es una retención, corro el riesgo de que ya no me la reciban, no porque ya hizo las declaraciones, sino que está fuera ya del tiempo de entrega normal. ¿Sí? Entonces, en ese caso, podemos cambiar ese documento, dejarlo y volverlo a emitir con una fecha actual, pero como decía el ingeniero Rigoberto, siempre estando en contacto con la otra parte. Ya, aquí nos iban a hacer una pregunta también, no sé si por favor ya está habilitado el micrófono, si le puede habilitar también de su parte. Hola. La persona que nos levantó la mano, por favor, ya está habilitada. Hola, hola ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches.
¿Cómo va? Una pregunta. ¿Es posible que a Ujú. pesar que un comprobante de venta me salga autorizado, pues es posible que el SRI me lo pueda devolver? A pesar que esté autorizado, después de unos días me salga el comprobante que está devuelto. No podría pasar, no podría pasar. No se ha visto, digamos, que un documento ya autorizado y que el SRI haya generado su autorización, luego pueda ser devuelto. No se ha visto eso. Lo que sí se ha visto mucho es de que ya está autorizado, ya está autorizado en el sistema, pero el SRI todavía no lo publica en su portal, aunque dice que son 24 horas para publicarlo, pero hay muchos de los casos que pasa de ese tiempo, pasa de 48 horas y no lo publica. Ok. Ya, verá, aquí este punto lo tenía para el final y muy importante que lo jugaron aquí en una consulta. Yo voy a comentarles un poquito de lo que nos ha sucedido y también el ingeniero Rigoberto para que nos mencione qué puede ser lo que está pasando. Nos dice qué debo hacer si en el portal del SRI me dice un número de documentos, pero en el sistema tengo más documentos. ¿Cuál de los dos debo considerar al momento de hacer la declaración? Verá, aquí ya hemos tenido varias novedades sobre esto. Eh, Son tres lugares donde yo puedo verificar en su momento la información que fue emitida hacia el SRI. Dentro del portal, sin necesidad de entrar al RUC, la clave, yo ya tengo una opción dentro de facturación electrónica que se llama validez de comprobantes. ¿Sí? Yo ya tengo una opción que se llama validez de comprobantes, puedo consultar con la clave de acceso con la autorización, yo ya puedo saber si ese documento está autorizado, ¿no es cierto? También tengo la segunda opción donde están los documentos emitidos, ¿sí? O recibidos, los documentos emitidos de mi parte, por ejemplo, como empresa, yo puedo ver cuáles son los documentos emitidos. Y la tercera parte es correcto, ya aparecen los valores en los formularios. Entonces, ¿qué es lo que se ha venido revisando últimamente? De que VisualFact me dice, qué sé yo, 500 documentos, me suma un valor de venta de $3,000 o de $20,000, pero voy al SRI y el valor es inferior. ¿Sí? Voy al SRI, pero hablamos a la declaración. Porque si revisamos cada uno de los comprobantes en el portal donde están los comprobantes registrados o emitidos por el contribuyente que se llama, si revisamos ahí, todos nos coinciden, pero dentro de la declaración en sí, del formulario 104 o del formulario 103, que es el del impuesto a la renta, donde están todas las retenciones que se registraron, los valores cambian. Entonces, ahí ya han existido muchas novedades sobre esto, entonces incluso personas han tenido que ir al SRI a hacer revisar, que la respuesta ha sido que tienen que esperar, que se procesa la información y nuevamente ya sale bien el tema de los valores a declarar. Primero, lo importante es de que yo constate que lo que dice VisualFact, lo que dice Factel en sus documentos autorizados, sea lo mismo que me está mostrando dentro del portal del SRI, donde ustedes pueden ver cada uno de los comprobantes que han emitido. Por ejemplo, en este caso, comprobantes emitidos, ¿no? Porque son facturas, notas de crédito, retenciones, eso sí, si hay caso en el que no les cuadra un mes de ley tenemos que revisar porque no podemos, no sabemos con qué vamos a declarar, cuál es lo que vale, si lo que yo tengo en el sistema o está registrado en el SRI, porque en todos los casos, hasta ahora no hemos visto uno diferente, en todos los casos nos muestra
que en el SRI hay menos valor que lo que tiene registrado nuestro sistema. Entonces, no sé ahí, ingeniero, si tal vez usted conoce de algún tema de estos. Nosotros ya hemos visto varios. Tal vez algo que nos quiera compartir sobre este tema, tal vez, ingeniero Rigoberto. No, yo estoy de acuerdo con usted, Juanme. Yo creo que, digamos, lo importante es, no debería realmente ser diferente. A nosotros nos ha pasado cuando a veces no las han autorizado el último día, por ejemplo. Establecer la causa no podría diferir haciendo el comparativo del sistema con lo que está autorizado en el SRI. No, no tiene lógica, no tiene sentido. Debería ser igual, y si es que no está igual, habría que identificar la razón. Pero para nuestro concepto, digamos, eso no debería pasar. Claro, pero si han habido unas situaciones en las que pasa, entonces siempre deberíamos percatarnos de que lo autorizado en el sistema sea lo mismo con lo que está en documentos emitidos. Y si ya nos toca alterar los valores que están nos toca cambiar para que suene diferente, los valores que están en el formulario 103 y 104, que ya sean luego de haber hecho la revisión entre el SRI y nuestro sistema, ¿no? Claro, sí, está bien. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, por favor? Hola, hola. Sí. ¿Sí me escucha? Sí, Hola. díganos más. Sí, Sí, una sí, sí. consulta. ¿Qué cambios se pueden hacer en el formato de la factura, de los comprobantes electrónicos, principalmente en la factura de ventas? ¿Qué es lo que deberíamos considerar en el formato RIDE? Claro, porque ustedes saben que igual ustedes se rigen bajo una ficha técnica que les da el SRI. Ujú. Ya, ahí todo, bueno, los datos muy importantes que siempre deben constar son los datos de la empresa dentro del encabezado, y es algo muy importante esta pregunta, porque aparte de los datos de la empresa emisora, o de la empresa que está generando el documento electrónico, aparte de los datos de la empresa, que son social, nombre comercial, RUC, dirección, teléfono, todos los datos informativos de la empresa. Aparte de eso, siempre tomemos en cuenta de que esté la leyenda de obligado a llevar contabilidad. Eso es lo que en muchos de los casos a veces no consideramos. Debemos tenerlo claro, y debemos tener cuidado sobre todo de que esté ese parámetro ahí, porque ese es un requisito obligatorio. Si es que soy obligado a llevar contabilidad, ahora si soy contribuyente especial, también debería estar ese parámetro especificado donde nos diga que es contribuyente especial, y de pronto también si puede estar ahí la resolución con la que se declaró especial. Aparte de eso, aparte de los datos, sería en un caso cliente, todos los datos principales, lo que hablábamos al inicio, razón social, dirección, teléfono, todos los datos claros, porque de una factura sobre esa se podrá o se va a recibir o se va a emitir de la otra parte una retención. Entonces, todos los datos que estén constando correctamente dentro del documento. Otra consulta. Bueno, tenemos aquí, hay empresas que no manejan un sistema para emisión de comprobantes electrónicos, y decidieron, por ejemplo, trabajar con la herramienta del SRI. La consulta va sobre eso. ¿Qué diferencias hay entre usar los gratuitos del SRI o usar un sistema de pago? Ahí sí me gustaría, ingeniero, usted, Rigoberto, que usted conoce bastante el tema. Hay una diferencia muy importante y algo muy importante
Esto creo que es el asunto de la contabilidad, ¿no? Porque ahí no podemos emitir. Claro, a ver, claro, si bien es cierto, les sería habilitado una plataforma, pero bueno, de la experiencia que nosotros tenemos, ellos mismos dicen que no recomiendan. A nosotros nos ha pasado unas veces que dicen no, no trabaje con eso, a pesar que ellos mismos lo han lanzado. Entonces, para mí no, no es recomendable, porque realmente, o sea, no, no se liga a nada, o sea, solo se autoriza la factura, o sea, si un contribuyente especial está obligado a pagar contabilidad, no le va a servir de mucha utilidad, más que nada, porque, y aparte de lo que yo conozco de algunos contribuyentes que han usado, parece que tiene varios problemas también esa plataforma del SRI, no les digo que con decir de que ellos mismos dicen que no la usan, entonces. Claro, a veces por el tema económico, ese programa entiendo que es gratis, entonces algunos lo deciden usar a ese, pero yo personalmente no recomiendo porque no, no se liga a nada y realmente no, no me ayuda mucho para llevar digamos, un control de toda lo que es la parte financiera, tributaria del contribuyente. Claro, sí, eso. Entonces, la diferencia principal o el hecho principal es que solo nos ayuda a emitir el comprobante, no nos enlaza con la parte más importante que es la contabilidad, la parte tributaria y adicional, si somos empresa comercial que debemos controlar un inventario, controlar un inventario, no vamos a poderlo hacer si no lo tenemos, si no manejamos un sistema donde se pueda hacer este control, ¿no? Y importante también analizar siempre eso porque no solo la emisión electrónica, sino también es el tema de los procesos adicionales que se generan. Bueno, hasta ahí hemos conversado algunas de las cosas que más importantes, ¿no? Como resumen de todo, siempre revisar los comprobantes, tener mucho cuidado de día a día estar verificando que los comprobantes se vayan autorizando, no, que no se nos vaya a quedar comprobantes rezagados, de pronto no nos fijamos. Ya vamos a hacer de pronto la declaración y nos damos cuenta recién que no se han autorizado. Entonces, un consejo ahí, estén constantemente pasando por la pantalla de documentos, tanto facturas, retenciones, notas de crédito, guías de remisión. Siempre revisando de que los comprobantes estén todos dentro de autorizados. El otro tema, direccionemos bastante para que nuestros receptores o nuestro cliente y proveedores utilicen el portal para que puedan hacer las descargas, para que un poco también alivien su trabajo. Otro tema es el de las declaraciones que hablamos al final. Si no nos coinciden, por favor, revisar muy bien que todos los documentos que están emitidos en el sistema también estén dentro de documentos emitidos que tiene el SRI, de los documentos autorizados. La declaración de lo que es el anexo transaccional, recuerden que no deben subir ventas, salvo el caso que haya mezcla de manuales y electrónicas, o físicas y electrónicas, subir solo las físicas. Sí se debe subir las retenciones, es importante considerar ese tema, y se debe subir las retenciones electrónicas. Eso en un pequeño resumen de lo que hemos revisado, por favor, para que cualquier cosa que se topen con el sistema, con alguna novedad, lo puedan reportar mediante el sistema de soporte técnico que es para apoyo de eso. Entonces, ahí hasta ese punto hemos avanzado y espero que les haya apoyado de algo esta capacitación y vamos a estar constantemente llamándoles para ir indicando nuevas cosas. No se olviden estar siempre pendientes de las capacitaciones que se dan, no son solo de facturación electrónica, hay muchos temas que estamos tratando.
Les agradezco bastante por la compañía y al ingeniero también, por favor. Gracias por apoyarnos y que cualquier cosa y que estemos, vamos a estar pendientes para pues, seguirles apoyando a los demás participantes que están ahora. Ingeniero, buenas noches. Correcto, muchas gracias. Espero que se haya podido en algo colaborar con las inquietudes. Un gusto haber compartido con ustedes. Gracias. Hasta mañana. Ya, a todos, muchas gracias. Nuevamente, de parte de los sistemas, invitarlos a que sigan participando en todos nuestros talleres de capacitaciones y mejoramiento del manejo de Visual FAC y todos sus programas. ¿Sí? Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.